Vamos a impartir la conferencia Constitución y Fiscalía General de la República. Se encuentra con nosotros Héctor Carreón Perea. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle de Ciudad de México, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 ante el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías. Es profesor a nivel posgrado en la Facultad de Derecho de La Salle, Universidad Panamericana, Escuela Libre de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, Guatemala y el INACIPE, donde fue profesor investigador de tiempo completo y consejero académico. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual y académico que tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del estudio constitucional. Muchas gracias, mi estimado doctor Castro Solís, mi estimado Adolfo, por la invitación y también muy contento de poderles acompañar en todos estos procesos de diálogo y de análisis. Me ha pedido el doctor Cristian que pueda compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cuál es la posición institucional que tienen particularmente las instituciones de procuración de justicia en el Estado mexicano, los procesos de reforma institucional que se han o que se plantearon para dar cabida a reformas constitucionales que permitieron, en el caso concreto, establecer de manera formal la autonomía y autarquía, no solo técnica, sino también presupuestaria y, por supuesto, de actuación de una institución que forma parte del sistema de justicia penal y que sin ella sería incomprensible pensar en, digamos, cuestiones que tienen que ver con la lucha a la impunidad. Concretamente me refiero a la actual Fiscalía General de la República, que en su momento eh, tuvo un proceso también de renovación institucional a partir de algunos ejercicios de diálogo con instituciones académicas, como es precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, algunas otras instituciones que han venido planteándose también la reforma institucional de las procuradurías y fiscalías, no solo a nivel regional, sino a nivel también nacional, como es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que actualmente, como centro público de investigación, depende jerárquicamente de la Fiscalía General de la República. Entonces, si nosotros analizamos particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la analizamos desde una perspectiva eh, particularmente holística o integral, nos damos cuenta que existen disposiciones constitucionales o normas constitucionales que se encuentran directamente vinculadas con temas que tienen que ver específicamente con la procuración y la administración de justicia. Dos disposiciones constitucionales que ustedes, nosotros, nosotras debemos considerar cuando hablemos de la posición constitucional que tienen las fiscalías o las procuradurías a nivel nacional, evidentemente lo tenemos que relacionar o asociar con las disposiciones que establece el propio artículo 21 y el artículo 102 constitucionales. Cuando nosotros analizamos específicamente el artículo 21 constitucional, en su primer párrafo, se establece de manera concreta que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, a la institución del Ministerio Público, que ha concretamente pues tenido diversas acepciones a lo largo de incluso la propia construcción política y jurídica del Estado mexicano desde 1917. Entonces, a partir de lo que se establece en este párrafo primero,
corresponde precisamente la investigación de los delitos al Ministerio Público, con el apoyo también de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, dicho de otra manera, de las instituciones policiales, como pudiera ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso concreto en la Ciudad de México, o bien la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana y Protección Civil a nivel federal. Entonces, desde esa perspectiva, la investigación de los delitos corresponde a las fiscalías, a las procuradurías, por supuesto a las instituciones policiales, bajo el mando y conducción de aquella, pero adicionalmente, esa misma disposición constitucional establece que la promoción o la pretensión de justicia que se tendrá que realizar por parte del Estado también le corresponde al Ministerio Público. Y cuando hablamos de la promoción de la justicia, de esas pretensiones de justicia o demandas penales que se hacen de manera concreta o de manera política, tenemos que asociarlo forzosamente al Ministerio Público, y a partir de esa función, el Ministerio Público, si encuentra datos, si encuentra elementos suficientes para exigir esa justicia ante las autoridades jurisdiccionales, realiza determinadas resoluciones que permiten, en los casos concretos, conducir a una persona sujeta a una investigación, a proceso, y que eventualmente esos hechos o esas omisiones que fueron cometidas, que tienen la calidad de injustos penales o de hechos delictivos, no queden impunes. Pero así también el Ministerio Público se vuelve un promotor de los intereses de la ciudadanía de manera general, de los intereses y de las necesidades. Seguramente muchas y muchos de ustedes lo hemos escuchado, ha sido muy insistente en los medios masivos de comunicación social, e incluso en el ámbito periodístico o también en el ámbito legal. Se afirma que las y los fiscales, o en este caso las personas, agentes del Ministerio Público, son representantes de la sociedad o representan a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es importante hacer una delimitación de que el Ministerio Público, constitucionalmente hablando, no es representante de la sociedad, no es tampoco representante del Estado, sino que es representante de los intereses de la sociedad. Y ahí hay una distinción muy importante y pareciera muy sutil afirmar en un primer momento que puede llegar a ser representante de la sociedad o bien puede llegar a ser representante de los intereses de la sociedad. ¿Cuál es la distinción, digamos, fundamental o profunda que se establece en esta construcción semántica o en esta aseveración que parte en algunos casos de manera generalista de, ya lo habíamos mencionado, de diversos medios masivos de comunicación social o de diversas plataformas sociodigitales, que muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta cómo se encontraba constituida la institución del Ministerio Público, al menos en el Estado mexicano, desde 1917, y ahorita lo vamos a comentar, incluso anteriormente, se afirmaba que el Ministerio Público, además de llevar a cabo la representación de la sociedad, representaba también algunos intereses del Estado. Incluso el Ministerio Público, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel federal, en su momento la Procuraduría General de la República, se le asignaban orgánicamente y estructuralmente funciones de consultor jurídico de los poderes ejecutivos, en este caso del Poder Ejecutivo. Y eso traía como consecuencia que cuando había, digamos, afectaciones al patrimonio, había afectaciones a determinados derechos de carácter laboral, o afectaciones incluso agrarias en contra del Estado, el Ministerio Público no solo llevaba a cabo la investigación de delitos, sino que también llevaba a cabo la representación de intereses del Estado o particularmente de la administración pública centralizada. Eso era muy interesante porque
el Ministerio Público hasta, digamos, el 2013, que es cuando se llevan a cabo reformas importantes a la Constitución, el Ministerio Público a nivel federal se constituía como ese abogado del Estado para representar estos intereses y a su vez representar los intereses o arrogarse funciones de representación de determinadas víctimas o de determinadas personas ofendidas. Eso es muy interesante también porque orgánicamente hablando, estructuralmente, instituciones de procuración de justicia como lo fue la Procuraduría General de la República en su momento, se encontraban adscritas directamente a la Administración Pública Federal. Es decir, no era una institución o no era un organismo público constitucionalmente garantizado, sino que dependía directamente de la Administración Pública Federal e incluso tenía una relación directa de mando a partir de los designios o planteamientos que hacía directamente el poder ejecutivo. Incluso anteriormente no existía una consejería jurídica, sino que esa función que ahora ustedes ven en el ámbito de la administración pública de consejería jurídica la realizaba directamente la institución del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la República. Y eso traía serias consecuencias porque no solo se distraían las actividades, digamos, constitucionalmente garantizadas a partir de lo que establece el artículo 21 constitucional, sino que se diluía también esa función a partir de estas otras funciones o asignación de funciones que tenía previstas la Procuraduría General de la República a partir de sus propias leyes y reglamentos orgánicos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración porque adicionalmente, muchos de los planteamientos que se podían establecer en torno a la investigación de delitos que incluso eran considerados de carácter político, atendían en muchos de los casos, desafortunadamente, a cuestiones o intereses individuales que se pudieran llegar a plantear concretamente en algunas administraciones públicas, sobre todo ahora que se está hablando a nivel regional o a nivel internacional, de que la política, o mejor dicho, la justicia, puede sucumbir al uso político de la misma para llevar a cabo la investigación de determinados hechos o de determinadas personas. Y una situación que durante mucho tiempo, desafortunadamente en el Estado mexicano, estuvo muy presente, sobre todo a partir de esa, digamos, dependencia jerárquica que tenía la Procuraduría General de la República respecto al Poder Ejecutivo. Y menciono eso porque cuando nosotros, bueno, particularmente las generaciones más jóvenes, pero quienes hemos tenido oportunidad o tuvimos oportunidad de trabajar en estas instituciones cuando aún dependían de la administración pública federal o centralizada, nos percatábamos de esas situaciones y ya se planteaba o se trataba de retomar concretamente la posibilidad de que pudiera deconstruirse también esa posición constitucional. Y eso se planteaba porque desafortunadamente antes de 1917, cuando se sanciona la constitución política actual y que sigue vigente en el Estado mexicano, las instituciones del Ministerio Público dependían, por ejemplo, de los poderes judiciales, es decir, quienes llevaban a cabo el mando y conducción de las funciones de los ministerios públicos eran las autoridades jurisdiccionales. Y de ahí que eventualmente el Estado mexicano, a partir de reformas muy importantes en el ámbito de la seguridad y justicia, hayan planteado la incorporación de nuevas maneras de resolver los conflictos, como lo vemos concretamente con el proceso penal de corte o enfoque acusatorio, donde las funciones de investigación de los delitos ya no le corresponden o ya no dejan de corresponderle gradualmente
también a las instituciones jurisdiccionales. Sobre todo quienes tuvimos oportunidad de, digamos, crecer en ese proceso llamado inquisitivo, donde veíamos que las instituciones judiciales podían incluso proponer actos de investigación para alinear incluso la plana de las deficiencias que tenía el Ministerio Público. Y eso evidentemente traía como consecuencia que principios tan importantes como es la imparcialidad y la objetividad se vieran seriamente lesionados precisamente por esa construcción orgánica y la posición institucional que tenían las instituciones de procuración de justicia. Entonces es, digamos, una genealogía muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablemos en el ámbito, digamos, de la administración pública, de cuál es la posición que tenía o que actualmente tiene las instituciones de procuración de justicia. Solo para recapitular, a partir o antes de 1917 dependían jerárquicamente de las instituciones judiciales. En el 1917 se plantea ya a nivel constitucional que el Ministerio Público se desincorporará del Poder Judicial, pero se incorporará a su vez a la Administración Pública Central, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales, y a partir de ahí llevará como función primordial no solo la investigación de los delitos, sino también la representación de los intereses del Estado, concretamente como, en este caso, consejero jurídico o como abogado del Estado o abogado del despacho del presidente. Y posteriormente existieron, a partir de esta posición institucional o esta posición constitucional, comenzaron a identificarse concretamente algunos ejercicios muy importantes que permitieran visibilizar esta problemática latente de falta de objetividad y concretamente de, digamos, viabilidad en cuanto a la contundencia de las investigaciones. Algo importante que siempre les he comentado a mis compañeros y compañeros académicos y por supuesto a las alumnas y a los alumnos es que cuando nosotros observamos específicamente las reformas que se han estado planteando en pleno siglo XXI, o como decimos en la primavera del siglo XXI, nos damos cuenta que las propuestas que se están planteando actualmente tienen una genealogía o tienen un origen muy importante. Y ya se había advertido en su momento, a partir de 1917 y de manera posterior, se había advertido que una de las deficiencias que estaba acarreando las instituciones de procuración de justicia era esa dependencia o ese carácter de dependencia a las instituciones del Poder Ejecutivo. Entonces fue así que en 1960, en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en la UNAM, se plantearon las primeras reuniones o el primer foro de latinoamericano de derecho procesal a nivel Latinoamérica, donde se establecieron serias y profundas recomendaciones y sugerencias para fortalecer el trabajo que realizaban las instituciones de procuración de justicia. Es muy interesante porque ustedes pueden revisar la página de la UNAM, específicamente la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, y en los anales de esa revista, precisamente en 1960, se establece digamos, una narración muy interesante de cuáles fueron el desarrollo de estas discusiones y este análisis de carácter técnico. Y a partir de, digamos, algunas crónicas que realizaron profesores como fue el doctor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, se estableció como primera recomendación que las instituciones del Ministerio Público se les brindara una autonomía técnica, presupuestaria y sustantiva respecto a los poderes ejecutivos y adicionalmente se estableciera
que las instituciones de procuración de justicia, principalmente quienes llevan a cabo esa función de investigación, que es el capital más importante, el capital humano, los ministerios públicos, las policías de investigación, personas peritas y por supuesto, otras personas servidoras públicas que actualmente están entrando en el servicio profesional de carrera, se encontraran homologadas sus funciones y también sus sueldos a los de las personas juzgadoras, es decir, que las personas agentes del Ministerio Público, digamos, transitaran a un proceso de reforma institucional similar al que se había planteado por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y actualmente se está viendo esa situación de que desafortunadamente los poderes judiciales en comparativa con las instituciones de procuración de justicia, muchas de ellas cuentan con verdaderos servicios profesionales de carrera y existe una seria deficiencia o áreas de oportunidad que permiten también a las instituciones de procuración de justicia aspirar a lo que se está planteando en algunas otras instituciones que han consolidado de mejor manera sus servicios profesionales de carrera, a saber, concretamente, el propio Poder Judicial, con independencia que hemos visto que hay serias situaciones de, digamos, de corrupción institucional en cuanto al tema del servicio profesional de carrera, pero que durante muchos años se ha comenzado a consolidar como un referente también institucional que puede incluso ser tomado en consideración para el desarrollo de los servicios profesionales de carrera de las administraciones públicas. Y otro, como lo vemos concretamente con el servicio profesional de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son dos servicios profesionales muy consolidados. Uno de ellos pertenece propiamente a la administración pública y que puede ser un referente institucional, y otro que pertenece al Poder Judicial, concretamente de la Federación, que también puede ser un referente institucional, con todas las áreas de oportunidad que se van planteando a partir de determinados diagnósticos y que sabemos que no son infalibles, sino que pueden incluso fortalecerse bajo esa lógica de integridad pública. Entonces, muy interesante porque a partir de esos ejercicios que se hacían concretamente en el ámbito académico, se planteaba ya la reforma de las instituciones de procuración de justicia y se planteaba la autonomía técnica, la autarquía, en este caso presupuestaria, para que incluso el gasto programable definido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera tomar en consideración también esos ejercicios de reforma institucional. Y a partir de ahí, muy interesante, comienza a retomarse en el Estado mexicano nuevamente la posibilidad de que las instituciones, particularmente la propia Procuraduría General de la República, pudiera, en el caso concreto, plantearse la posibilidad de realizar un ejercicio constitucional o plantear un ejercicio de reforma constitucional que contara con, obviamente, la aprobación de ambas cámaras para transitar hacia una visión de autonomía e independencia institucional. Entonces tenemos como referencia esos ejercicios, recomendaciones que se planteaban en 1960, que ustedes las pueden consultar. Si me lo permite el doctor Cristian, con gusto les comparto los resultados de esa crónica para que los analicen, porque no solo se plantea las recomendaciones de reforma institucional o de autonomía, sino que también otras reformas que actualmente se siguen planteando, como puede ser temas de la unificación de la legislación penal sustantiva o la unificación procesal que ya vemos materializada a partir de un Código Nacional de Procedimientos Penales y recientemente con la aprobación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, muchas ópticas que se plantearon. Y por supuesto la posición que puede llegar a tener la víctima respecto al ejercicio de la acción penal, porque en México, a diferencia de muchos otros países, afortunadamente, aunque de manera muy acotada se plantea esa posición que tiene la víctima, en México no solo el Ministerio Público lleva a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, sino que en determinados casos también las personas víctimas pueden instaurar un procedimiento de carácter especial
en determinados casos, que así marque el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ejercer la acción penal o esa pretensión de justicia o esa demanda de justicia directamente ante la autoridad jurisdiccional sin intervención del propio Ministerio Público. Entonces es algo muy importante que ya se plantea desde ese momento. Y una referencia, algo que marcó una pauta importante de cara a esa posición institucional que tiene el Ministerio Público dentro de la Constitución, fue la primera consulta nacional en materia de administración de justicia que se planteó en la década de los 80. Seguramente algunas y algunos de ustedes recordarán que en 1980, o en esa década de 1980, por ahí del 86, se creó o se cambió también las instalaciones de la Procuraduría General de la República, se creó la Casa de la Justicia en su momento, y esa Casa de la Justicia, que era la sede de la Procuraduría General de la República, bajo la administración del entonces doctor Sergio García Ramírez, plantearon la posibilidad de generar un primer diálogo a nivel nacional que permitiera incluir las opiniones de la ciudadanía, incluir las opiniones de académicos, académicas y por supuesto de los propios servidores públicos para deconstruir formalmente y administrativamente la posición que tenía la Procuraduría General de la República frente a estas problemáticas latentes que tenían que ver con el narcotráfico, que tenían que ver con la justicia cotidiana, que tenían que ver con la lucha en materia de la lucha contra la impunidad, por supuesto la corrupción y temas muy variados que eventualmente formaron parte de la agenda o de la alarma social que se planteaba acotar o atender o acompañar directamente la agenda pública a través de los planes nacionales de desarrollo. Y en ese trabajo, muy importante, que ustedes lo pueden consultar directamente en los trabajos que ha realizado entonces, o que realizó entonces la Procuraduría General de la República, se planteó también precisamente que era necesario desvincular esas funciones de representación estatal de las funciones de investigación de los delitos, porque ya le eran ajenas y porque se estaba confundiendo de manera constante digamos, imparcialidad que pudiera llegar a tener, o la propia objetividad que pudiera llegar a tener las instituciones frente a determinados hechos que afectaban gravemente los intereses de la sociedad. Entonces tenemos como primer referente esa consulta nacional en materia de justicia, cuyas conclusiones, una de ellas es precisamente esta que acabo de señalar, y años después se plantea una reforma a nivel constitucional, mejor dicho, no a nivel constitucional, sino a nivel legal, donde se establece que ya la Fiscalía, en este caso la Procuraduría General de la República, deberá o debía, en este caso, ir transfiriendo muchas de esas funciones de representación estatal a la propia Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, sobre todo porque eran funciones que ya no se correspondían incluso con el propio trabajo que realizaba la Procuraduría General de la República. Y esto es muy importante en materia de administración pública porque a partir de esas recomendaciones se crea la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en la década de los 90 y adicionalmente se transfieren muchas de esas funciones que tenía la Procuraduría General de la República a la Consejería Jurídica para poder hacer frente a esa representación de determinados intereses del propio Estado y que vemos que efectivamente se deben de plantear desde esa perspectiva. Pero ahí seguían algunos resquicios, incluso planteamientos digamos, de impugnación por parte de la Procuraduría General de la República en torno a algunos proyectos incluso que pudieran involucrar
la creación de leyes que afectaran determinados bienes jurídicos de las personas en su conjunto. Entonces, es importante, yo les quería mencionar esta situación porque debemos de considerar que el Ministerio Público en el ámbito institucional y en el ámbito, digamos, de la Procuración de Justicia, pues tiene no solo, digamos, tenía esas funciones, sino que estas han ido evolucionando, han ido cambiando. Les traje una breve presentación que también les voy a proporcionar el enlace para que la puedan consultar en caso de que no podamos ver algunos planteamientos. Pero lo cierto es que a partir de todos esos ejercicios, ya con motivo de la reforma al artículo 102 constitucional y particularmente al artículo 73 constitucional, se plantea ya formalmente que la institución del Ministerio Público, al menos a nivel de la federación o a nivel federal, eh, pudiera ser también de carácter autónomo e independiente. Si ustedes analizan, por ejemplo, el artículo 102 constitucional, establece que la institución del Ministerio Público digamos, se recogerá a partir de la Fiscalía General de la República y esta tendrá una autonomía técnica, pero también una autonomía presupuestaria. Entonces va cambiando también, históricamente va cambiando o va evolucionando esta lógica, pero es una evolución que ha seguido una inercia o ha seguido una evolución o ha tenido una trazabilidad muy importante a nivel nacional, a nivel institucional. No es una reforma que se haya planteado, digamos, de manera espontánea, sino que ya se seguían diversos criterios y esos diversos criterios permitieron que en el caso concreto la institución del Ministerio Público, al menos a nivel federal, comenzara a transitar hacia esa lógica de autonomía e independencia institucional y, por supuesto, a nivel constitucional, se garantizaba la función del Ministerio Público como un organismo público autónomo o como un organismo constitucionalmente garantizado, como dicen en otros países. Y a partir de ahí, es importante señalar que el Ministerio Público tiene, digamos, diversos parámetros de entendimiento, su posición a nivel constitucional. Por una parte, ya lo habíamos mencionado, es representante de los intereses de la sociedad, no de la sociedad en sí misma, porque si fuera representante de los intereses de la sociedad, por ejemplo, no adoptaría resoluciones como el no ejercicio de la acción penal o la facultad de abstenerse de investigar u otras que pueden llegar a afectar derechos de las personas víctimas únicamente, sino que también el Ministerio Público, con base en el principio de objetividad y con base en esa lógica de imparcialidad, tiene una función primordial y tiene que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, los ministerios públicos no solo lleven a cabo investigaciones hasta las últimas consecuencias, sino que lleven a cabo investigaciones objetivas e imparciales que tomen en cuenta también los elementos de descargo que puedan beneficiar no solo a las víctimas, sino también a las personas sujetas a una investigación. Es decir, que si el Ministerio Público, por ejemplo, ve que en una investigación llegan a concurrir algunos datos o elementos de prueba que beneficien a las personas sujetas a una investigación en virtud de que no participaron, por ejemplo, en ese hecho delictivo, en virtud de que se tratan de denuncias temerarias, en virtud de que se trata o se utiliza de manera, digamos, facciosa la justicia para investigar a determinadas personas, pues el Ministerio Público, al menos de manera formal, tiene digamos, se rige bajo un principio, que es el principio de objetividad, que plantea, en el caso concreto, la posibilidad de hacer efectivos estos mecanismos de defensa de manera imparcial, tanto de las personas sujetas a una investigación como de las personas víctimas. Pero algo muy importante, y eso quiero dejarles esta reflexión, porque el Ministerio Público a nivel constitucional y en el ámbito del sistema de justicia penal
es una institución también de seguridad pública que en el caso concreto procura justicia. Y seguramente ustedes se preguntarán, pues el Ministerio Público es una institución de procuración de justicia, pero no es una institución que lleve a cabo funciones de seguridad pública. Las funciones de seguridad pública le corresponden a las policías, le corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tiene que ver el Ministerio Público en eso? Entonces, yo siempre les digo que cuando analicemos la Constitución la tenemos que analizar de manera amplia, de construir también los planteamientos que se hacen. Y con esto vamos cerrando también esta reflexión. Yo les invito, por ejemplo, que analicen el mismo artículo 21 constitucional, porque en el artículo 21 constitucional se establece también cuáles son los alcances de la función de seguridad pública. Y lo dice de manera particular. La seguridad pública comprende por ejemplo, la prevención de los delitos, pero a su vez comprende la investigación de los mismos. Es decir, que si lo vemos desde una perspectiva amplia, las funciones que realiza el Ministerio Público de investigar esos delitos, de perseguir esos delitos ante las autoridades jurisdiccionales, forman parte de una gran función, una función macro, que es concretamente la seguridad pública. Por lo tanto, las instituciones de procuración de justicia y desde el ámbito de la administración pública son instituciones también, en este caso los ministerios públicos, fiscalías son instituciones de seguridad ciudadana que en el caso concreto procuran justicia, pero que se insertan o que es inmanente su función a esa función primordial. Y no solo está asociada con temas de investigación de los delitos, sino que incluso en ella pueden concurrir particularmente la incorporación de otras funciones que tienen que ver con la prevención específicamente de los mismos. Ustedes, por ejemplo, como alumnos de administración pública que están estudiando cómo se lleva a cabo, cuál es la genealogía de las instituciones, es muy interesante y valdría la pena que ustedes hicieran ese ejercicio, verificar cuántas instituciones del Ministerio Público, por ejemplo, a nivel nacional, cuentan con unidades de servicios a la comunidad o cómo llevan a cabo esas funciones de servicios a la comunidad que en un primer momento pareciera que no están directamente asociadas con esa función constitucional que establece el artículo 21 en su primer párrafo. Sin embargo, cuando analizamos de manera amplia en qué consiste la seguridad pública, nos damos cuenta que en ella convergen instituciones, sí, encargadas de hacer cumplir la ley o policiales, instituciones de procuración de justicia e incluso instituciones de cultura cívica, porque la seguridad pública también comprende en este caso, sanción de aquellas infracciones de carácter administrativo. Y es así que el fundamento, por ejemplo, constitucional de leyes tan importantes como es la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo, en la Ciudad de México, también constituye una ley que emana directamente de esa gran función que es la seguridad ciudadana. Y de ahí que se hayan establecido leyes generales, como es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha establecido de manera concreta la posibilidad de crear órganos colegiados, tanto en el ámbito penitenciario, como es la Conferencia Nacional de Órganos Penitenciarios, y adicionalmente la Conferencia Nacional en Materia de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que son administrativamente los órganos más importantes que plantean esquemas de coordinación a nivel nacional, donde de manera colegiada los representantes de las instituciones de procuración de justicia estatales, de la federación e instituciones como son la Procuraduría, en este caso militar, el Ministerio Público Militar, convergen y participan y deciden cuáles pueden ser las estrategias de política criminal y de persecución penal más importantes que puedan, en este caso, corresponderse con las funciones o con los propósitos y objetivos que plantea, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo a nivel nacional. Entonces, es importante ver que las instituciones de procuración de justicia
tienen una visión mucho más amplia y una posición institucional muy importante que no solo está acotada por ese, digamos, artículo 21 constitucional en su primer párrafo. Entonces, esa es una reflexión que es importante tomar en consideración. Y cerrando este punto y redondeando este último punto, es importante también considerar que a nivel, digamos, nacional, y tomando como referencia estos diálogos que se dieron en 1980 o en la década de los 80, se han venido potencializando esa lógica de reestructuración a partir de consultas nacionales como fue la que se realizó en el 2017 por parte de la entonces Procuraduría General de la República con el apoyo del INACIPE y del propio Instituto Nacional, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se plantearon importantes recomendaciones a nivel nacional para transitar hacia una institución, evidentemente, o que en lo perdurable fuera autónomo. Entonces, es muy importante tomar en consideración eso y adicionalmente, para quienes están estudiando también temas de derecho internacional, recientemente se han establecido algunos ejercicios muy interesantes, muy importantes, políticamente hablando, sobre todo en temas de administración, como es la Comisión de Venecia, que es también ejercicios políticos muy importantes a nivel internacional, donde se establecen recomendaciones y sugerencias que permitan a las instituciones de procuración de justicia establecer nuevas arquitecturas institucionales que se alineen directamente con los principios y valores de autonomía e independencia judicial. Entonces, es importante que los vayan valorando, sobre todo ustedes que están estudiando administración pública. Y algo importante que no debemos perder de vista es que cuando veamos la función del Ministerio Público, la veamos desde una perspectiva amplia, no acotada, insisto, a lo que se establece de manera constitucional, puesto que, o al menos en lo que se establece en el primer párrafo del artículo 21, porque la Procuración de Justicia tiene muchas más otras funciones. Y lo vemos también particularmente con la promoción de la reinserción social de las personas sentenciadas o, en el caso concreto, incentivar el fortalecimiento de los órganos de justicia alternativa. Pensemos, por ejemplo, en este último punto, ahora que se está planteando a nivel, digamos, de administración pública federal y local, la construcción de la paz, las instituciones de procuración de justicia también promueven, digamos, que la resolución de los asuntos tengan que orientarse a los órganos de justicia alternativa bajo enfoques alternativos o enfoques de carácter restaurativo, que implican ya no una visión meramente punitiva, sino una visión más integral, más humana y que, digamos, permita también entender de manera evolutiva que el delito o los conflictos no son necesariamente algo negativo, sino que pueden llegar a ser algo positivo, porque a partir de ellos, a partir del diálogo que puede existir entre las personas sujetas a una investigación y las personas víctimas, permite ir construyendo también nuevos esquemas de resolución de los conflictos y desentrañar concretamente la naturaleza de los mismos desde una perspectiva, insisto, más evolutiva, una perspectiva más humana y donde las instituciones de procuración de justicia también contribuyen activamente. Y eso me permite concluir con lo siguiente, porque no solo ver la función que tiene el Ministerio Público desde el punto de vista del artículo 21 constitucional, sino desde lo que establece el propio artículo 17 constitucional, donde establece concretamente que los conflictos, en el caso concreto, deberán priorizar la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Básicamente esas son, digamos, algunas reflexiones
que yo quería transmitir con ustedes. Por supuesto, hay muchos otros temas que pueden deducirse de esta plática, pero considero que a partir de este planteamiento dejamos una primera, digamos, referencia para eventualmente ustedes poder profundizar en ellas. Pues les agradezco mucho su atención y cualquier duda o pregunta, como dicen, no hay preguntas elementales, sino que es elemental hacer preguntas también, ¿no? Muchas gracias. Claro, Héctor, muchas gracias por tus aportaciones en el campo de esta materia de procuración de justicia. Si bien nos habla sobre los alcances de la procuración de justicia, a veces yo le denomino la multidisciplinariedad de la seguridad pública, que justamente comprende primero desde un inicio del legislativo con las reformas, faculta a procuración de justicia a través de sus instituciones como la Fiscalía, el Ministerio Público, pero también a la Policía de Investigación, a la Policía Preventiva, que va a intervenir en esta esfera, ¿no? Entonces, las instituciones policiales o las fuerzas policiales tienen una función muy importante para contribuir a la prevención del delito en esta esfera y si no, bueno, pues a hacer ese tipo de flagrancia, ¿no? Que el policía preventivo son uno de los principales actores que siempre vamos a encontrar en los delitos de flagrancia, estando presentes justamente en la comisión del hecho delictivo, porque ellos son los que están en calle, ¿no? Y asimismo me agrada mucho que hable sobre la reinserción social dentro de un esquema que también le corresponde, ¿no? A la Procuración y la Seguridad Pública, porque a veces que acotamos que la seguridad pública solamente es el estudio del policía, de la prevención, sino que constitucionalmente tiene una amplia función y converge con otras disciplinas y competencias de la administración pública para lograr ciertos objetivos. Desde mi punto de vista, la seguridad pública se cierra con la reinserción social, ¿no? Es ahí a donde el ciclo se cierra bueno, damos oportunidad a que los sujetos teóricamente se puedan reincorporar a la vida social desde una perspectiva diferente. Eso se me hace muy oportuno y así también que desde una perspectiva histórica constitucional nos hayas relatado que justamente antes de nuestra constitución vigente, la Fiscalía, bueno, la Procuraduría formaba parte del Poder Judicial y bueno, ahí vemos un desequilibrio, ¿no? No puede ser juez y parte al mismo tiempo el Poder Judicial. Ahí no habría objetividad, sino que a través de procesos de reforma y constitución actual, pues se incorpora en el Poder Ejecutivo. Eso ha sido un gran acierto. Creo hacer esa separación. Sin embargo, hay muchos retos que tenemos y mucha deficiencia en la procuración de justicia en el siglo XXI. Creo que la fiscalización, la investigación nos pone en jaque también a la seguridad pública y en sí a la legitimidad sobre estas instituciones. Con las últimas reformas al artículo 102 constitucional en su apartado A, respecto a la autonomía de la fiscalización, ahí mi pregunta sería, desde tu ámbito de investigador y digamos que tienes esa experiencia, mm, ¿hay una verdadera autonomía constitucional en la fiscalía en la actualidad? Y la otra, derivado de esa reforma, cambiamos el nombre de Procuración de Justicia a Fiscalía de Justicia. Ahí me surgió una duda. ¿Seguiríamos hablando de Procuración de Justicia o Fiscalización de Justicia? Ahí como que eh, puede ser a veces un poco confuso. Muchas gracias por estas interesantes preguntas. Formalmente hablando, por eso lo dije en ese sentido, formalmente hablando, las instituciones de procuración de justicia, no solo la Fiscalía General de la República, sino muchas otras más,
a nivel constitucional y a nivel estatal, han establecido un esquema de autonomía presupuestaria y también de autonomía técnica e incluso de administración o, digamos, autonomía administrativa. Sin embargo, a nivel material o desde el punto de vista material, vemos que existen muchos procesos, por así decirlo, y espero no escucharme eufemístico en ese sentido, pero muchos procesos autoorganizativos que se planteaban en la organización anterior de la Fiscalía se siguen replicando en estos procesos de autonomía institucional. Lo vemos concretamente con investigaciones que han causado, digamos, un impacto considerable en la opinión pública y cómo a partir de esos ejercicios de opinión pública, desafortunadamente, estos van confeccionando también la prospectiva de determinadas investigaciones en los casos en concreto, lo cual pone en tela de juicio de manera evidente la objetividad y particularmente la debida diligencia e imparcialidad que deben de contar las instituciones de procuración de justicia. Y esto es un problema a nivel internacional y por supuesto a nivel regional. México no es la excepción y ha sido, digamos, una situación crítica que se ha planteado de manera insistente, que no se trata nada más de un cambio de nomenclatura, en este caso de Procuraduría Fiscalía, sino que se trata de un cambio sustancial de lo que debemos entender por una Fiscalía General de Justicia autónoma e independiente. Y hay algunos ejercicios muy interesantes, por eso les recomendé que pudieran analizar los resultados de lo que ha establecido la Comisión de Venecia en temas de autonomía e independencia, porque ahí se realiza un diagnóstico muy, digamos, general y también específico sobre temas que tienen que ver con la posición que tienen los ministerios públicos frente a determinados poderes políticos, concretamente la posición que pueden llegar a tener en torno a algunas peticiones o sugerencias de investigaciones que realizan particularmente los poderes ejecutivos o incluso los poderes legislativos. Entonces, yo les invito a que analicen, por ejemplo, ese documento, lo vayan haciendo como un match o una relación concreta de lo que está sucediendo, por ejemplo, en algunos casos o situaciones concretas a nivel regional y a nivel de nuestro país, y verifiquen si efectivamente esa, digamos, situación que tiene que ver con la imparcialidad de la autonomía se encuentra efectivamente en riesgo. Hay un autor que se llama Otto Kirchheimer, que tiene un libro que se titula Justicia Política. Y en ese libro que se titula Justicia Política, que también les estaré compartiendo los títulos, se hace un ejercicio muy interesante de cuál puede ser el riesgo de que instituciones que procuran justicia, como son las fiscalías, puedan ser utilizadas para determinados intereses de carácter político. A final de cuentas van erosionando también el Estado de Derecho, y cuando el Estado de Derecho se erosiona a partir de la confiscación de servicios tan importantes como puede ser la procuración o en su caso la propia administración de justicia, pues no solo se encuentran en riesgo temas que tienen que ver con la autonomía institucional, sino directamente se encuentra en riesgo la seguridad jurídica de todas y todos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y creo que la respuesta ahí está. Hay algunos informes muy interesantes que han establecido algunas organizaciones de la sociedad civil. A mí me tocó en su momento trabajar con este proceso de reforma institucional de la Procuraduría. Consideramos que una de las estrategias más importantes para garantizar que haya una eficiente procuración de justicia es el fortalecimiento de esquemas de carácter administrativo al interior, como puede ser precisamente el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y la política de integridad al interior de las instituciones, incluso relacionadas con las recomendaciones que recientemente ha emitido la OCDE
en materia de integridad pública y que tienen que ver con la administración pública más que con otra cosa de procuración de justicia. En torno a esta situación que nos plantea el doctor Cristian, sobre si digamos, el concepto de procuración de justicia debe de transitar hacia a un concepto de fiscalización de la justicia. Me parece muy interesante resaltar que, por ejemplo, incluso la designación semántica de lo que actualmente conocemos como fiscales, históricamente hablando, anteriormente, los fiscales eran quienes llevaban a cabo la fiscalización precisamente de los intereses y recursos de, digamos, de aquellas personas o de los gobernantes. Anteriormente, por ejemplo, en algunos países, como es el caso de Alemania, se les nombraba das Fiscalat o los fiscales, pero no realizaban funciones de investigación y persecución de los delitos. Sin embargo, atendiendo a que se afectaban cuestiones de carácter económico patrimonial, tenían también que incorporarles funciones de persecución de esas afectaciones, y así fue que fue, digamos, eh, integrándose otro concepto, otra, digamos, naturaleza a ese concepto de fiscalización o de fiscales. A mí me parece que lo más importante es que tomar en consideración que la procuración de justicia es una función fundamental, y la procuración de justicia, justo como lo habían mencionado el doctor Cristian, es una función que no únicamente se encuentra vinculada con temas de investigación de los delitos, sino que va más allá, incluso en el ámbito de la ejecución penal. Incluso lo mencionábamos en su momento, la Ley General del Sistema Integral de Justicia Penal, perdón, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece precisamente que la seguridad pública incluso alcanza temas de la ejecución penal, y desde esa perspectiva, pues el Ministerio Público va brindando una visión mucho más amplia a esta función que tiene asignada. Yo siempre he dicho que más allá de llamarles fiscales o fiscalas, pues a final de cuentas las instituciones que procuran justicia son instituciones del Ministerio Público, ¿no? Y como tal, así lo ha recogido la propia Constitución. La institución del Ministerio Público se encuentra en una Fiscalía General de la República, y si vemos el propio concepto, pues el concepto de fiscalía está más asociado su naturaleza con una cuestión de defensa de intereses de carácter patrimonial que una cuestión de defensa de intereses de otra índole. Y me parece muy importante que vayamos haciendo ese análisis a partir de este interesante cuestionamiento. Hay algunos trabajos que hablan sobre, digamos, la historia del Ministerio Público. Uno de ellos es el trabajo del doctor Julio Mayer, y tiene un título muy interesante que se cuestiona: ¿es el Ministerio Público todavía un adolescente? Sobre todo por estos procesos de transformación institucional. Y ahí comienza a hacer un análisis de toda esta, digamos, evolución del concepto de fiscal a lo que ahora conocemos como Ministerio Público. Y el Ministerio Público históricamente es digamos, una figura que nace precisamente de la Ilustración, de la Revolución Francesa, para contender en contra de los intereses o de la discrecionalidad de los gobernantes cuando estos afectaban bienes jurídicos directamente de la población.